Bendiciones con todos. Tema 4 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo amado. Hoy día vamos a hablar de un buen soldado de Jesucristo y vamos a leer el texto en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 13. Pongámosles mucha atención. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué maravillosa palabra, qué maravillosa palabra. Ahora, comenzamos con una pregunta. ¿Cómo puede uno esforzarse en la gracia? ¿Cómo? Acuérdese que la gracia significa favor inmerecido. No merecíamos ser salvos, pero la gracia, el amor de Dios, lo hace posible. Así como somos salvos por gracia, como dice Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, debemos vivir por gracia también, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 6. Esto significa confiar por completo en Cristo y su poder, y no tratar de vivir en Cristo solo en nuestras propias fuerzas. Reciba y utilice el poder de Cristo. Él le dará la fortaleza para hacer la obra, ¿sí? Para hacer la obra. Y el apóstol Pablo, usted sabe que esta es una carta que le está preparando, ¿sí? Advirtiendo también que va a sufrir. Él, y también Timoteo seguramente vio a Pablo encarcelado, vio a Pablo que le apedrearon y otras cosas más, y que dice, sufre las penalidades por la obra de Cristo. Que nadie te detenga en predicar la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que hacer hoy día también nosotros. Que nadie nos detenga en esta labor de predicar la palabra de Dios para que las personas sean salvas. Las que escuchan la palabra de Dios, las que reconocen a Cristo como su Señor y Salvador, sean salvas. Ahora, si la iglesia siguiera con firmeza este consejo, se expandiría geométricamente en la medida que creyentes bien enseñados enseñen y comisionen a otros, lo que a su vez harán lo mismo con otros, ¿sí? La iglesia necesita cada miembro salir y llevar la palabra de Dios. Y eso es lo que le dice a Timoteo y nos dice también a nosotros. Tenemos que insistir, ¿sí? Va a haber pruebas, va a haber dificultades en el camino, pero tenemos que continuar llevando la palabra de Dios. Los discípulos necesitan ser equipados para transmitir su fe. El trabajo no estará hecho sino hasta que nuevos creyentes sean capaces de hacer discípulos de otros discípulos, de otras personas, como dice Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Es tan importante esta labor porque las personas tienen que saber el mensaje de la palabra de Dios. Tienen que saber que hay salvación, que hay vida eterna,
que hay vida abundante aquí, que Cristo murió y derramó su sangre para redimirnos nuestros pecados, ¿sí? Y no hay que quedarse dormido en esto, ¿sí? Hay que continuar a pesar de la oposición. En esa época eran perseguidos, ¿sí? Nerón, el emperador Nerón, los persiguió por todas partes y a muchos llevó a la muerte. Y a pesar de las aflicciones, le dice Pablo, continúa predicando la palabra de Dios. Eso es clave fundamental. Y acuérdense que es la palabra de Dios que la que convierte el alma. Al predicar y enseñar, Timoteo enfrentaría sufrimiento, pero resistiría porque Dios está allí con su Espíritu Santo para acompañarle. El apóstol Pablo usó la comparación de soldados, de atletas y de agricultores, ¿sí? El agricultor, por ejemplo, para recibir el fruto le dice, tiene que cosechar primero. Tiene que trabajar, tiene que sacar la maleza, tiene que poner la semilla, tiene que regar las plantas, tiene que cuidarlas, fertilizarlas y después es que se recibe la cosecha. Después, entonces, tiene que tener paciencia, ¿sí? Paciencia, que la cosecha es más la da el Señor, ¿sí? Al principio parece que predicaste la palabra y como no hubo resultados. No. Nunca llega vacía la palabra de Dios. Va a venir con resultados y tenemos que creer eso. Le dice Pablo a Timoteo y también a nosotros. Que así como los soldados, así como los atletas. ¿Qué hace el atleta? ¿Se va a la competencia sin prepararse? No, va a fracasar. Tiene que hacer ejercicio una y otra vez, tiene que disciplinarse para hacerlo. Y los soldados también tienen que practicar y practicar y practicar para ir a la batalla. No ir a la batalla así nomás, sin nada. Entonces es importante que tener paciencia, sufrir en estos tiempos, pero después viene la cosecha. Todos los cuales deben disciplinarse a sí mismos y estar dispuestos a sacrificarse para lograr los resultados que se quieren. Si queremos buenos resultados, tenemos que trabajar, tenemos que insistir. Afuera, ¿sí? Afuera de tiempo y en poco tiempo, utilizar todo el tiempo disponible para eso. Ahora, como los soldados deben comunicar la seguridad mundana, renunciar, a la seguridad mundana y someternos a una disciplina rigurosa, a la disciplina obediencia a la palabra de Dios. Muchos no lo hacen y por eso fracasan. Como atleta debemos entrenar duro y someternos a las reglas. Como los agricultores debemos trabajar arduamente y saber esperar. Nos mantenemos firmes a pesar del sufrimiento porque pensamos en la victoria, la visión del futuro y la esperanza de la cosecha. Veremos que el sufrimiento vale la pena cuando alcanzamos la meta de glorificar a Dios, ganar personas para Cristo y vivir eternamente con Él, ¿sí? Ganar personas para Cristo es un trabajo maravilloso y Dios sabe recompensar a aquellos que hacen con amor, con pasión este trabajo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, reflexiona en sus palabras y que Dios le dará la visión. Dios a través de la Biblia, su palabra, pero nosotros necesitamos estar abiertos y receptivos a Él. Cuando usted lea la Biblia, pídele a Dios que le muestre sus verdades eternas y la forma de aplicarlas a su vida. Considere luego lo que ha leído y medite en ello. Dios le dará el entendimiento necesario para poderla aplicar a su vida y después, ¿por qué no decir, predicarla a otras personas también? Ahora, en Éfeso, los falsos maestros eran un verdadero problema. Timoteo tenía que enfrentarse a esos problemas. Tenía que tener sabiduría, paciencia, conocimiento, dominio propio para enfrentarse a ese problema. Era una plaga allí, como dice Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30, y también 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 11. En el corazón de una enseñanza falsa se halla una visión incorrecta de Cristo, ¿sí? En vez de acercarlos a Dios, lo alejan,
Así como Cristo le dijo a los fariseos: hipócritas, ustedes en vez de acercar a las personas a Dios, los alejan. En los tiempos de Timoteo, muchos afirmaban que Cristo era divino, pero no humano. Dios, pero no hombre. En nuestros días con frecuencia escuchamos decir que Jesús era humano, pero no divino. Hombre, pero no Dios. Otro punto de vista destruye las buenas nuevas que Jesucristo ha llevado a nuestros pecados sobre sí mismo y nos ha reconciliado con Dios. Es importante enseñar la pura palabra de Dios, la esencia de la palabra de Dios, tal como está allí, para que la enseñanza sea eficaz, la enseñanza dé buenos resultados. En este versículo que estamos hablando, el apóstol Pablo establece con firmeza que Jesús es completamente, ¿qué dice? Linaje de David. Y dice también, y totalmente Dios. ¿Qué dijo? Resucitado de los muertos. Esta es una doctrina importante para todo cristiano, saber que Jesucristo es Dios, ¿sí? Que Jesucristo venció la muerte mostrando que Él es Dios. Es importante, ¿sí? El apóstol Pablo estuvo preso y condenado por el evangelio que predicaba. Imagínense, preso por predicar la palabra de Dios. Qué injusto, ¿no? Pero como hemos dicho antes, el apóstol Pablo, para él, eso no le tuvo en predicar la palabra de Dios. Allí, los presos que estaban con él se convertían, los soldados se convertían, escribía cartas y las enviaba a las iglesias para fortalecerlas. Enviaba cartas a Timoteo, a Tito, a Galacia, a Roma, etcétera, etcétera. No era impedimento. Es más, no hay impedimento para predicar la palabra de Dios. Y hoy día que ha avanzado la ciencia, la tecnología, tenemos mucho más facilidad para llevar la palabra de Dios. En esos tiempos ellos no tenían todo el texto bíblico, la Biblia completa como la tenemos ahora. En la versión que usted quiera, en audio, se puede correr por las redes sociales. Entonces hay que aprovechar eso y llevar la palabra de Dios. Hablar que Cristo es del linaje de David y Cristo resucitó de los muertos, mostrando que Él es Dios. Ahora, el apóstol Pablo, como dijimos, estaba preso y para él no hubo impedimento, ¿sí?, de predicar la palabra de Dios. La verdad acerca de Jesús no es más popular en nuestros días que lo fue en los días del apóstol Pablo, pero sigue alcanzando corazones receptivos. Hay que seguir predicando. Cuando el apóstol Pablo dijo que Jesús era Dios, enfureció a los judíos que lo habían condenado por blasfemia. Se pusieron bravos. Pero muchos judíos llegaron a ser seguidores de Cristo, se convirtieron, como dice 1 Corintios capítulo 1:24. Sí, hay los que rechazan, pero también hay los que aceptan. Hay los que invitan a Jesús a sus corazones. Sí, y eso debe alegrarnos, y por ellos debemos seguir predicando la palabra de Dios. Dice, enfureció a los romanos que adoraban al emperador como si fuera Dios. Mire, sí lo adoraban, así como en Egipto también pedía que lo adoraran como Dios allí al faraón. Cuando Pablo dijo que Jesús era humano, enfureció a los griegos también, que pensaban que la divinidad llegaba a mancharse si tenía algún contacto con la humanidad. Sin embargo, muchos griegos aceptaron la fe, como dice Hechos capítulo 11, versículos 20 y 21. Muchos griegos se convirtieron. La palabra de Dios llega. Es que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, más cortante, dice. Penetra hasta partir el alma. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Convierte a las personas. Y ahí está el Espíritu Santo para hacerla germinar, para que no llegue vacía. La verdad de que Jesús era una persona con dos naturalezas unidas nunca ha sido entendida fácilmente, pero cada día hay más personas que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, y esa es una buena noticia. A pesar de la oposición, debemos continuar predicando la palabra de Dios.
que algunos van a escuchar y algunos van a creer, ¿sí? Y eso es, Dios va a recompensar ese trabajo. Aquí hay una pregunta para pensar. ¿Está el apóstol Pablo contradiciendo la gracia que dice obtengan la salvación? La salvación no es algo que se pueda ganar, como Pablo enseñó en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Pablo se está refiriendo a ser fieles hasta el fin, no una forma de ganar la salvación. Como alguien cuando haces una buena obra te dice, ya te ganaste un escalón al cielo. ¿Cuántos escalones hay para llegar al cielo? No. Ya Cristo murió. Ya Cristo derramó su sangre. Ya Cristo hizo una obra perfecta una vez y para siempre. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Ahora, en estos versículos siguientes, posiblemente este sea un himno cristiano de los primitivos, ¿sí? Dios es fiel con sus hijos y aunque debamos sufrir grandes dificultades aquí, nos promete que algún día viviremos eternamente con Él. ¿Qué significa esto? Significa que los creyentes vivirán en el reino de Cristo y que participaremos en la administración del mismo reino. Esta verdad confortó al apóstol Pablo mientras pasaba por el sufrimiento y la muerte. ¿Está usted enfrentando pruebas por la causa de Cristo? No se aparte de Dios, manténgase firme. Él le promete un futuro maravilloso junto a Él. Él le promete la vida eterna. Imagínese predicando la palabra de Dios toda la vida. ¿Cuántas almas se han ganado? Y tenemos que tener seguridad de la vida eterna. Si el ladrón, uno de los ladrones que estaba en la cruz con el Señor Jesucristo, le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, en tu reino. Y Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el reino. A uno que no evangelizó, por decirlo así. Entonces, tenemos que hablar de la palabra de Dios. Tenemos que hablar una y otra vez la palabra de Dios. Tenemos que presentarle el plan de salvación a las personas que necesitan ser salvos. Necesitan ser salvos, ¿sí? Ahora, usted dice, yo quiero dar ese paso. Yo quiero convertirme en un hijo de Dios. Sí, está muy bien. Aquí nosotros le mostramos la forma cómo hacerlo, ¿sí? Usted debe entregar su corazón y vida al Señor, reconociendo que Él murió por usted, que Él derramó su sangre. Nosotros le presentamos lo que llamamos la oración de fe. O sea, la oración para aceptar a Jesucristo. Queremos que la haga, queremos que la repita, buscando convertirse en un hijo de Dios y mañana en un gran predicador. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y le decimos, Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó Jesucristo? Maravilloso. Ahora, venga todos los días a estudiar la palabra de Dios. Medite en ella. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Busque obedecerla, aplicarla a su vida y después predicarla. Tenga tiempos de oraciones, converse con el Señor, que Él le va a responder. Alábele al Señor, dele gracias por la salvación. Y hay espacio para usted y su familia en la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Fiel, maravillosa, mi Dios. Tu palabra que debe seguir siendo predicada como hemos visto en este video, Señor, en este tema, para que otros conozcan que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Por eso enviamos esta palabra por las redes sociales y pedimos al Espíritu Santo que les ponga el deseo a las personas de escucharla y buscar ponerla en práctica, Señor. Y que esta palabra no regrese vacía, regrese con una cosecha para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo. Por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén.
Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros también, para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.